Bueno, por empezar agradecerle a todos los presentes. Hay lugar aquí adelante, por ahí no se ve desde allá, pero hay mucho lugar para sentarse si quieren pasar. Agradecer la presencia de todos los trabajadores de la industria química que hoy somos anfitriones acá en esta casa, recibiendo con gran alegría a todos los compañeros trabajadores, los compañeros dirigentes, los compañeros de comisión interna, los distintos sindicatos, los frentes políticos. Y esta mesa de unidad sindical que nació tal vez más chica de lo que se ve ahora en YouTube, y que gracias a Dios nos anuncia de que se siguen sumando gremios, así que las próximas mesas serán mucho más abundadas que lo que se ve hoy. Rico debate. Lo que hoy vamos a intentar es que así lo sea, que se produzca un rico debate, porque acá tenemos lamentablemente también muchos trabajadores que ni siquiera están registrados en ningún lado. Eso es lo más penoso que nos puede estar pasando, porque por lo menos cuando los trabajadores están sindicalizados tienen a quien quejarse, tienen hasta para no compartir ideas, para tener mucha diferencia. Pero hay millones de trabajadores que ni siquiera tienen a dónde ir a reclamar. Por todo esto es lo que nosotros también queremos trabajar. Por nuestros jubilados que ganan 7.300 pesos y que pronto seremos los que estamos acá, por esa reforma tan nefasta que tuvieron, no a la flexibilización laboral, no a la reforma, no hay ninguna posibilidad que sea reforma. Está totalmente claro que directamente vienen contra todos los trabajadores y todos los hombres. Las reformas por ahí tienen ida y venida, tienen consentimiento de partes y algunas veces se puede o no llegar a un acuerdo, pero esto no es una flexibilización laboral, así que flexibilizar significa quitar salario. Los trabajadores en 3 años tenemos un poder adquisitivo perdido de $360 por salario. No vamos a tirar ningún dato, inclusive los datos que ustedes van a poder ver en pantalla dentro de un rato, todos datos y secuencias de cosas que nos han ido pasando en estos años, son todos datos de fuentes reales. Nosotros no estamos haciendo apología para ningún partido político, solamente estamos con esa realidad que ustedes van a poder ver en la pantalla a medida que vayan pasando las secuencias. Así que, por empezar, y con esta gran semana que nos ha juntado, qué cosa, ¿no? Muchas casualidades y muchas cosas lindas encontradas. La semana de mayo, el natalicio de un grande que todos conocemos, que quisiéramos tener a cabo de nosotros. Tenemos a unos días de un famoso público conmovedor que puede tener de la unidad de los trabajadores y la lucha por todos nuestros derechos. Así que bueno, en primer lugar le vamos a pasar un pequeño video y después ya le damos la palabra a la doctora Alicia sobre la reforma laboral, con el ingrediente de que es un debate abierto para todos los que se quieran sumar y pregunten. Muchísimas gracias por venir a Los Químicos. Ejercida por la policía termina con la instalación de barricadas en el barrio Clínicas, tradicional barrio estudiantil de la capital cordobesa. Ante el agravamiento de la situación, desde Buenos Aires, la CGT de Bandor y la
Voy a pedir un fuerte aplauso de todos ustedes. Hoy estamos muy orgullosos de tener la presencia en este plenario de Atilo López, hijo. Voy a pedir unas palabras del compañero. Bueno, muchas gracias, compañeros. Realmente es un honor tener este nombre y este apellido y ver cada vez que se acerca el tiempo para conmemorar el Cordobazo del año 69, siempre estamos presentes, donde están los trabajadores, los distintos gremios que a veces, divididos o no, conmemoran esta fecha. Creo que mejor que nunca tenemos que recordar esta fecha, ya lo han dicho los compañeros acá, estamos con una gran amenaza, salvando las diferencias por la época, estamos pasando un muy mal momento. Por ese motivo estamos compartiendo con ustedes, no represento a ningún gremio en particular, aunque ya se ha formado el Sindicato Médico también de la República Argentina, y estamos tratando de forzar que los trabajadores médicos de la provincia de Córdoba se afilien y podamos también constituir una institución que representa a los trabajadores médicos. Pero en esta ocasión quiero yo con mi presencia adherir a todo lo que está haciendo la mesa sindical y tratar que a partir de acá podamos crecer como trabajadores, como instituciones y no nos dejemos llevar por todas esas mentiras que nos han venido diciendo desde hace un tiempo a esta parte y que hoy corroboramos que aquellos que salimos a trabajar en el 2015 para que esta situación no se diera, lamentablemente no nos equivocamos y hoy lo estamos sufriendo. Un gran abrazo a todos y a 49 años de esa gesta creo que estamos más presentes que nunca y que este gobierno tiene que saber que los trabajadores siempre están de pie. Gracias. Muchas gracias a todos. También saludamos al compañero Hugo Díaz, prosecretario del Interior del Sindicato de Trabajadores de la Televisión, SATSAI, que también está presente. Un fuerte aplauso para el compañero. Para todos, así los compañeros te conocen. Para el compañero Mario Carnero del Surban, que también está presente. Nosotros está Mario, saludamos a los compañeros de la presente. Para el compañero José Luis Suárez, delegado del Sindicato de Curtidores, que también está presente. Para los compañeros de la regional de la CTA Autónoma, con su secretario general Héctor Sirio, que también está presente. Secretario de prensa de la Junta Ejecutiva de UPC, Fabián Mazola, que también nos está acompañando. Eduardo Luján, subsecretario gremial de UTEDIC, también está presente, como siempre. Al compañero Hugo Ortiz, secretario adjunto de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba, que también está presente, gracias a Hugo. A Rubén Martínez, secretario gremial, el compañero Chavaz, secretario de actas. A distintos representantes de las fuerzas políticas de la ciudad que también nos están acompañando. Muchas gracias. Bueno, ya lo había adelantado Omar, los asesores que van a exponer sobre el tema de la reforma laboral, que ustedes verán es el único tema de este plenario. Eugenio está un poquito demorado, pero bueno, ya está cerca. La modalidad va a ser que ellos van a hacer su exposición cada uno y después vamos a hacer una apertura de un debate en la cual ustedes piden la palabra, yo les voy a pedir que se presenten y que también comenten a qué sector de trabajadores representan. Luego vamos a realizar un documento para aprobarlo o no. Luego de este plenario se va a dar lectura y una vez aprobado o no, se hará difusión en los medios públicos, ¿no es cierto? Antes de darle la palabra al compañero Pacman, permítanme decir algo personal. Creo que es muy importante continuar por este camino de la realización de un plenario, no solamente porque nos permite comentarnos experiencias de los distintos gremios,
de la actividad de cada gremio, sino también nos permite conocernos de manera personal. Yo creo que el modelo político-económico que está actualmente nos ha llevado a organizarnos, ha desnudado por ahí la debilidad que tenemos como trabajadores, como movimiento, las debilidades y las fragmentaciones que tenemos, pero también nos ha permitido construir espacios como esta mesa de unidad sindical que va creciendo, como decía el compañero, para poder enfrentar este tipo de modelo, ¿no es cierto? Es muy importante que continuemos por este camino. Se viene la reforma laboral y yo creo que el gran desafío de los trabajadores es ver si estamos a la altura de la circunstancia para defender los derechos y las conquistas que se han obtenido durante años. Aquí no solamente este modelo viene en perjuicio, sino que se nos viene a imponer. Está claro que ya el macrismo consiguió un 50% de la flexibilización en los convenios colectivos de trabajo en las paritarias que se van desarrollando en el lapso de este año, ¿no es cierto? Entonces, ya no es tanto lo que significa, le falta solamente poner el broche de oro para terminar de doblegar a los trabajadores y poder conquistar esa transferencia de derechos y recursos que le van a dar a las patronales y que nosotros vamos a perder si no tenemos la capacidad de organizarnos, ¿no es cierto? Por eso hay que seguir por este camino, sí o sí, muchachos, no queda otra. La organización, la lucha, la movilización en las calles, las huelgas, no podemos esperar de otros movimientos que nos defiendan y nos salven a los trabajadores. Nosotros nos vamos a salvar nosotros si luchamos, y si no luchamos vamos a estar entregados. No podemos esperar de los diputados que hay en la Argentina, de lo que pasó en diciembre pasado, si ustedes recuerdan, con la reforma previsional, de esa gran entrega que hubo en la Argentina, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de las Tranzas, en la Cámara de las Coimas, como quieran llamarle, porque acá lo que pasó fue eso, y también lo que hay que decir es que el gobierno actual a ese modelo lo llevó adelante a raíz de una represión terrible, a través de los palos, perros, gases lacrimógenos, porque esa fue la forma que tuvo el gobierno de poder imponernos una reforma, ¿no? Una reforma que al sector más vulnerable del país, que son nuestros jubilados, le robaron un sueldo en el año. Es muchísimo, ya lo dijo Omar recién lo que ganaban los jubilados, y es muchísimo lo que se ha perdido. ¿Qué vamos a esperar de la CGT? De este triunvirato que no estuvo a la altura, no está a la altura, no va a estar tampoco. Que cada vez que convoca un paro nacional, lo hace o un estilo paro dominguero, a donde manda a sus trabajadores a pasear con la familia, a tomar mate, y no hace ningún acto, ni movilización, ni concentración en los portones de las industrias, ni nada de ese estilo. O quizás también llaman a un paro nacional y lo hacen que se diluya a lo largo de la semana en los medios públicos, en las redes sociales y demás. Entonces de esta CGT tampoco los trabajadores tenemos que estar esperando. De las burocracias sindicales vamos a esperar, nacionales, regionales, de donde busquemos. Nunca tuvieron la capacidad de organizar a sus trabajadores, nunca han parado porque son oficialistas de todos los modelos de turno. Nunca han parado, no van a parar tampoco. Pero sí tienen la sensatez, no diría sensatez, la caradurez de agarrar un micrófono y salir en los medios de comunicación criticando sí a los trabajadores que tratan de organizar a sus compañeros para luchar. Eso sí lo tienen la capacidad. Por eso, si tienen dignidad, que se callen, porque es lo mejor que pueden hacer, porque si no van a luchar, que no hagan nada, más vale. Permítanme agregar algo más, que acá no se trata de banderas ideológicas, partidarias, ni macristas, ni kirchneristas, sino que acá se trata de que nosotros, quienes estamos acá, y ustedes, que la mayoría son delegados, representemos los intereses de los compañeros, porque para eso hemos sido electos, tal cual lo marcan los estatutos de los sindicatos, que son la entidad de primer grado en la cual estamos trabajando. Entonces, si esta reforma laboral, la reforma previsional, los despidos, el ajuste y todo lo que dice ese cartel de abajo perjudica a los compañeros, nosotros tenemos que estar de este lado levantando las banderas y luchando a raíz de un paro nacional y lo que sea necesario. Muchas gracias, compañeros. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque lo que necesita el pueblo y el pueblo trabajador necesita este tipo de autocrítica, y esta mesa de unidad sindical
es lo primero que tiene. Bien decía el compañero recién, la autocrítica está hecha, pero el desconcierto que tienen los trabajadores hoy no es ninguna casualidad. Atomizaron todo el sistema, las centrales de trabajadores divididas, los trabajadores que no saben a dónde columnarse. Entonces estratégicamente está todo muy bien, estratégicamente está bien. Y fíjense qué notable, la reforma laboral empezó con 56 hojas, después mandaron otra que tenía la mitad y ahora mandaron otra que tiene 8. Así tenga una hoja, nos sacan 5 o 6 conquistas a los trabajadores donde quedamos sin nada. O sea que está todo bien planeado para que nosotros inclusive nos autoconvencemos de que no era tal. Y no, si antes eran 40, 50 hojas. Después la redujeron, después siguieron reduciendo y reduciendo, y ahora estamos en 4 o 5 puntos. Esos 4 o 5 puntos ustedes lo van a poder ver en la pizarra a medida de que vaya pasando solo la secuencia del PowerPoint, y ahí van a encontrar que venían directivos de Alemania a decir que los trabajadores argentinos cobrábamos antigüedad por calentar sillas. Y nosotros sabemos lo que cobramos antigüedad, todo lo que tienen 30, 40, 50 años de trabajo, qué es la antigüedad y por qué se cobra. No hace falta que venga a decirnos nadie que eso no puede conformarse en el salario. Aparte de eso, también somos caros para el Mercosur, somos caros para todo. De hecho que esa autocrítica que hacía Diego con el sindicalismo, nosotros no tenemos nada que ver, en absoluto. Los que tienen 30, 40 años se tienen que ir. Los traidores estos que están en la CGT, divididas para un lado o para otro, no representan a nadie. Pero lo que nosotros tenemos que tener claro, en el 2016 resignamos entre 7 y 10 puntos porcentuales del salario, porque la inflación tuvo por arriba del 41% y los arreglos, hasta el mejor que puede haber sido del país, no superaba un 35 o 37%. Resignamos 2016 entre 7 y 10 puntos. Resignamos 2017 4 o 5 puntos más. Tenemos un 12% menos, más lo que vamos a resignar ahora, que supuestamente los traidores que arreglaron un 15 resignaron un 10 o un 12, porque la inflación ya marca un 27. Es inconcebible que puedan haber firmado un 15% con una inflación al doble, pero así mismo se perdiera ese porcentual de este año, estaríamos hablando prácticamente de un 30% menos en los salarios. Por eso sale, todo lo que salga publicado ahí son todo de buena fuente y no tiene nada de político. Tiene la realidad de lo que vamos a sufrir los trabajadores, como decía el compañero, si nos llegan a firmar esta reforma laboral. Muchas gracias, le damos la palabra al doctor Pagno. ¿Se escucha ese micrófono? Sí. Bien. Yo pienso con los pies, así que lo voy a hacer parado de la charla con ustedes. Prefiero que se dé vuelta más allá de la metodología que se ha calado desde la mesa, donde cualquier interrupción, duda, agregado, se haga. ¿Sí? Con ese principio vamos a trabajar un ratito para introducirnos en esto. Y yo por ahí, cuando andamos por la calle, escucho que la gente te dice: ¿qué le pasa a los gremialistas? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué le pasa a los trabajadores? El primer problema que tenemos lo tenemos en la cabeza. ¿Sí? Donde no logramos ubicar las cosas donde están. Y eso nos lleva a un enorme esfuerzo de desconstruir las ideas como están puestas. Los gremialistas están para cagar a los demás. Y no se mueve nadie de esa posición. Se repite en los medios, se repite en la familia, se repite en el barrio y ahí está. Sin embargo, no es cierto. Escuchen lo que está pasando acá. Mírense ustedes que están acá. Mírense cómo nos venimos empobreciendo de trabajadores. Recién me honró que me diga compañero, pues yo soy un compañero más que trabaja en química. ¿Cuántos trabajadores trabajan en lo que quieren? ¿Cuántos trabajadores eligen su horario de trabajo? ¿Cuántos trabajadores ganan con la dignidad que quieren ganar? Y ahí ya nos metemos al origen de la palabra trabajo.
porque vamos a hacer una introducción general para saber dónde estamos parados, porque la reforma, la palabra reforma, quiere decir modificar la forma. Pero en realidad, ¿en qué forma estamos? La palabra trabajo, y agárrense, viene de un instrumento de tortura. Tripalium, 3 palos. Eso significa la palabra de lo que nosotros tratamos con dignidad, transformar en pan cada día y en responsabilidad de nuestra familia, yendo a casa con la dignidad del pan diario ganado cada día. Así arrancó Tripalium. Yo cuando ya investigué un poco esa palabra, ya me cuesta mucho decir trabajador. Pero en realidad, si tenemos que hacer tareas que no nos gustan, en muchos casos, en otros casos no, en otros casos la vocación va adelante, se puede hacer. Si nos ponen las condiciones que quiere. ¿Por qué? Porque vamos a otro mito. La relación de trabajo que tienen ustedes con sus empleadores, ¿es igualitaria? No, no puede serla. Uno tiene la manija, el otro es el manijeado. Se llama, en el mundo jurídico se le dice relación asimétrica de trabajo. A ver, es una forma de poner lindo algo que yo uso otra palabra mucho más fuerte, que ya la vamos a alargar, para decir de qué estamos. ¿Sí? Entonces, en esta relación asimétrica, donde uno tiene la manija y el otro va a hacer lo que le piden, y tiene que hacer lo que le piden porque si no te vas, terminamos cambiando libertad por plata. ¿Sí? Parece muy duro, pero bueno, el antecedente de este Tripalium era la esclavitud. ¿Sí? Ni más ni menos que la esclavitud. Entonces, hoy en día, si pensamos, y en esto lo dicen a cada rato los dirigentes gremiales, lo ha hecho un jurista en 1700 y pico, casi 1800, von Hering, un alemán, decía que no hay derecho que no se haya ganado sin lucha. Ningún derecho, o sea, los laborales son los más ejemplificativos, pero todo tipo de derecho, con lucha social. Entonces, lentamente el Tripalium, este trabajo, va adquiriendo algunos derechos, algunos beneficios, y por ejemplo aparece el tema de las horas de trabajo, que después va a ser un lío de esta reforma, quiere jodernos con las horas de trabajo también. Pero ¿saben qué es lo importante de la jornada laboral? No es las 8 horas que se trabaja. Lo importante de la jornada laboral es que nos deja tiempo para la vida. ¿Sí? No son las 8 horas, son las otras. Donde estás en tu familia, donde vas a jugar al fútbol, donde te mezclas con la gente, donde haces vida social. Por eso las cosas están puestas al revés. La jornada laboral de 8 horas, no, el descanso es lo importante, donde te realizas en la vida. Porque ¿qué dejas en el trabajo? Y este es el temita de la plusvalía, que muchos lo tienen tan ideologizado que no lo largan a cada rato. ¿Qué dejó cada uno de ustedes, compañeros, en el trabajo? Sus horas, su no estar con sus hijos, su no estar con sus padres, su no. ¿Cómo le paga la empresa? ¿Cómo le paga el empresario? ¿Cómo paga eso? No hay forma de pagarlo. Nuestra Constitución tiene previsto que el trabajador participe en la ganancia de la empresa. Por eso que deja, el cuero deja. Pero no, todavía no se ha reglamentado. Lo dice la Constitución, pero no está reglamentado, por lo tanto, nadie puede tener ese acceso. Estuve viendo que algunos compañeros han llegado en la actualización de los convenios colectivos, en la última negociación de paritarias, al punto de hablar del tema de participar en la ganancia de las empresas. Me parece sumamente exitoso por parte de la negociación paritaria. Si tenemos que el trabajo tiene una relación asimétrica, ¿podría haber un contrato de trabajo? Suena bastante raro.
Algunos colegas me miran mal cuando yo digo todo esto, pero en realidad cuando ves al trabajador a cada rato, te das cuenta de que no puede haber un contrato de trabajo. Son contratos de adhesión. Acá está lo que tenés que hacer, andá y hacelo. No, pero mire, si eso está contaminado, si tiene, no vamos a decir isótopos radioactivos ni cosas así, ¿no? Pero, no, mira, o lo agarras o lo agarras. Y si no te vas, es largo el camino a la dignidad del trabajador. Porque el camino es a la dignidad del hombre que presta su servicio en una colaboración con los otros. Fíjate vos la palabra colaborar. Si la cortas ahí al principio es colaborar. Laborar con el otro. Laborar juntos. Y ahí es donde te empezás a dignificar. Ahí es donde empezás a volver contento lo que hiciste con tu grupo de trabajo. Ahí es donde cambió la relación del empleo. Todo esto es para decir dónde estamos parados. Ustedes van a decir, qué exagerado, doctor Paz, no, eso somos esclavos. No, la ley de contrato de trabajo, en el artículo 4, define la relación y te dice es el que puede mandar a cambio de pagar. Bueno, ¿y el esclavito qué? Y así lo tomó nuestra ley. Después nos fuimos adhiriendo a convenios internacionales donde la dignidad se fue poniendo delante. Pero ese tipo de definiciones son horribles para nosotros. Y como son tan horribles, se le buscan nombres para nombrar lo innombrable. Y decimos recursos humanos. Los que saben de lengua, y creo que tenemos un gremio con esto, nos van a decir que el sustantivo va adelante y el adjetivo calificativo de después. Decimos la casa grande, la flor bonita, pero acá decimos humano, que es el sustantivo, lo ponemos atrás y ponemos el adjetivo recurso delante. En un engaño para meter dos palabras contradictorias. ¿Qué son los recursos en la empresa? La luz, el agua, el gas, el teléfono. ¿Qué son las personas? Somos las personas que trabajamos, somos seres humanos. Sentimientos, vista, esfuerzo, salud. Cada vez que nosotros aceptamos que digan que nosotros somos un recurso humano, nos estamos escupiendo para arriba, compañeros. Hace un tiempo, con exageración, le planteaba yo en el sindicato químico a la comisión que no creo más gerente de recursos humanos, gerente de relaciones laborales. Que ellos, los de las empresas, y yo digo ellos como los otros, en esto soy claro, digo ellos, digan que somos recursos humanos, problema de él, pero que nosotros lo reconozcamos, no. Nosotros no somos recursos, no somos sustituibles, no somos un cable de acero que si se corta metemos otro, aunque nos hagan meter esa idea en la cabeza. La reforma laboral esta que estamos hablando empezó hace unos cuantos meses, un par de años, cuando, además de lo que ya venía, les voy a mostrar algo para reírse. Este libro es viejo, se llama Reforma Laboral, años 90. Fíjense, nueva forma para contratar personal, nuevo régimen de pasantía, nuevo programa de fomento del empleo, todo esto lo tiene la nueva reforma laboral. Nuevas indemnizaciones por despido, tocar el bolsillo del trabajador. Pero esto en los 90, no es nuevo este libro. Este libro va a volver a salir ahora. Yo lo volveré a comprar, no sé. Hace un tiempito se metieron con la salud del trabajador. Una de las primeras cosas, vamos a hacer un decreto reglamentario de la ley de ART. ¿Qué función tenía el decreto reglamentario? Ni un solo artículo, por no decirlo de otra manera, ni un solo artículo hablaba de mejorar las condiciones de salubridad, de higiene y de seguridad de los trabajadores. Ni uno.
solamente vamos a modificar la forma en que cobran. Se metieron, con el respeto del doctor, se metieron los médicos para que ellos determinen cuánto hay que cobrar. Y el sistema no es así. El sistema es, un médico dice cuánto te quedó de incapacidad por un accidente que tuviste en el trabajo. Hay discrepancias. Las ART te hacían una oferta, la aceptabas, y después, por la diferencia, te ibas a tribunales y che, todo eso no se ganó así nomás, se ganó con lucha. Los trabajadores fueron a los abogados, los gremios fueron a los abogados, empezamos a plantear inconstitucionalidades con la ley de RT que puso el gobierno de los 90, para no hablar de partidos políticos, ni de políticos en particular. Y fue en tribunales donde fuimos dando vuelta la inconstitucionalidad de la reglamentación de esa ley. Entonces íbamos a tribunales y decimos, mire, nos pagaron el 8%. Mi médico dice que yo tengo un 16%. Vamos por el 8% que falta. Y en casi el 99% de las oportunidades, el perito oficial determinaba que la incapacidad era mayor. Entonces sí había que ir a tribunales. Entonces sí estaban jodiendo al trabajador. ¿Quién no estaba jodiendo? La ART. La ART. Vamos a ver después cómo se financia la superintendencia de la ART. Quiere decir que si íbamos a tribunales y pedíamos más, siempre había más. Y si había más, es porque nos habían jodido antes. ¿Está claro eso? No sé si soy muy rápido o muy complicado. Ahora no, si aceptás, morís. Aceptó lo que dice la comisión médica, lo que el médico dijo, y es más, se han tomado el trabajo en hacer una ley de RT donde dice el abogado tiene que acompañarlo. El otro día me tocó ir a una audiencia, a una junta médica. Yo voy y digo, bueno, ¿para qué vengo? ¿Qué? No, eso usted tiene que estar para la iniciación del acto. Bueno, me paro ahí, dice, el señor es fulano, sí, es mi cliente. La médica del RT, mucho gusto. Nosotros somos los médicos de la comisión médica, sí. Bueno, ahora salga afuera. ¿Tú qué te Villa María eso? Digo, ¿cómo que salga afuera? Sí, no, dice, después vuelve a entrar. Después vuelvo a entrar, bárbaro, dale. Quiero ver cómo es el asunto. Así fue, que en 10 minutos lo revisan a mi cliente. Me dice, venga ahora. ¿Cómo no? ¿Qué hago? Firme. ¿Qué firme qué? Digo, ya revisamos su cliente. ¿Qué encontraron? No, bueno, es una cuestión médica. Entonces, ¿qué quieren que yo firme? Quieren que yo firme para garantizar, entre comillas, que el trabajador estuvo defendido. Fíjense qué irónico como lo hace. Y esta es la reglamentación de la ley que estamos viviendo ahora. Le tiraron un número a mi cliente, a los pocos días, un porcentaje, y cuando andás viendo con la salud, cuando por ahí el daño no es mucho, cuando por ahí te conviene agarrar unos mangos ahora, que la cosa se puso difícil, que el dólar se va a la mierda, ¿cuál es? Bueno, sí, doctor, pero que después no reclamamos más nada, ¿eh? Sí, doctor, ya está. Eso es esclavitud. No faltan los latigazos, ¿no? ¿Sí? Entonces ya empezó la reforma, flexibilización y todo esto laboral que estamos hablando ahora, y con lo cual los compañeros chocamos a cada rato. ¿Sí? Sin hablar de todo tipo de chicanas que hay en el ámbito laboral, donde más de uno de ustedes verá que no se denuncia el accidente laboral, no se denuncia que el tipo faltó porque le está regañando, porque le jalé ayer, porque le jalé. No, ¿y por qué no se denuncia? Lo denuncia de la RT. No, lo que pasa es que el RT le hace un buen descuento a la empresa si es que tiene baja siniestralidad. ¿Viste con los autos que te pasa lo mismo? Dice, no, usted no chocó en los últimos 25 años. Bueno, usted tiene un
premio por eso. Este es la relación laboral en la cual vivimos inmersos hoy. No estamos en una relación laboral bonita, espectacular, de respeto a la dignidad del trabajador, ahí hablan de capacitación, pero uno de los temas que hablan. No hay un ámbito de capacitación, es más, fíjense en esto de desconstruir y poner las cosas al revés. Recién dije que la jornada laboral lo único que no era importante eran las 8 horas que trabajábamos, sino las otras horas que tenemos para la vida. Antes, hacíamos de nuestra vida como trabajadores un esfuerzo para lograr el producto. ¿Sí? Nos esforzamos para obtener los productos que le servían al prójimo, a los demás trabajadores, a la cadena de distribución. Ahora estudiamos no para hacer el producto, sino para que el producto nos llame a nosotros al puesto de trabajo. Hay un desenfoque de la situación. Nosotros nos preguntamos ¿qué podrán estudiar nuestros hijos para que tengan trabajo el día de mañana? Todos decimos, qué lindo que nuestros hijos puedan realizarse en tal cual cosa. Es más, nosotros encontramos con sorpresa, con agradable sorpresa, en uno de los tantos conflictos que llevamos adelante, con Omar, con el secretario general del Sindicato Químico, nos presentamos en una fiscalía por cuestiones de seguridad industrial. Bueno, un fiscal estaba preocupado por esto. Y el fiscal termina diciendo, no, y la preocupación es en qué van a trabajar nuestros hijos. ¿No? Fue en un lugar no laboral, no de derecho laboral, no con un juez laboral, donde estuvimos discutiendo estas cosas que nos importan. Pero quiero volver al punto anterior, una reflexión importante, es decir, nosotros estamos adaptándonos a la producción. La producción ya no es para el hombre empieza a ser para la producción. Acá hay un problema entre el mercado y el hombre. ¿Sí? ¿Qué es lo que somos? ¿A dónde vamos? Hay una diferencia entre una ética del trabajo y una estética del consumo. ¿Qué se va a consumir en el futuro para que mi hijo estudie algo? Ya nos preparamos para el producto. Con el tema de la salud, que les decía, de las reformas que se están implementando, sí. Una pregunta, con eso de la reforma en el sistema de RT, se decía que hay una doble vía, o sea, el trabajador tiene que elegir si hacerle el RT o la empresa. Claro, si te negás a todo, lo que pasa es que antes teníamos un sistema más simple que era, vos aceptás una parte y el resto la peleas. Ahora, si aceptás, no peleas más. Y si no, a base de negarte, hacer unos cuantos planteos de inconstitucionalidad, podés ir a juicio, pero bancate 4 o 5 años esperando, 4 o 5 años esperando por tu salud, ¿no? Que es un juego bastante perverso también que está armado. Había una Europa muy con mucho fuego en la cuestión laboral, con mucho fuego en la cuestión de un socialismo que trataba de avanzar y nacer, y aparece la doctrina social de la Iglesia también diciendo algunas cosas, y esto lo dice un obispo que la escribe el rey de Cerdeña en 1815, y le dice: los desarrollos de la industria han producido abusos tan odiosos que es preciso remontarse hasta el paganismo para hallar semejante dureza y semejante desprecio a la humanidad. No es de ahora, pero tampoco hace 500 años, estamos hablando de 1845. Lo más extraño, decía ese obispo en 1845, lo más extraño es que la opinión pública, o lo que se ha convenido en llamar así, no reclama contra esto. Nadie se atreve, y mucho celo hay por la abolición de la esclavitud, pero nadie se atreve a que se aplique un instrumento sobre esta dolorosa y repugnante plaga de la humanidad. Óyense los gemidos que arrancan los desgraciados, pero guárdase silencio por el temor al poder de los que los estrujan para obtener el oro. En el mismo sentido habló
otro obispo mexicano, y dejaban en claro que si el peón para su trabajo deja la vida y en cambio solo recibe mal alimento y peor vestido, ¿no es esta la condición del esclavo? 1845, camino al 1900. Compañeros, yo con esta introducción quería ponerlos en el asunto de cómo es la relación laboral hoy por hoy y cómo ha avanzado en el asunto de la salud, el tema de la reforma laboral. Los demás puntos se lo dejo por el colega que seguramente nos va a ilustrar más. Bueno, muchas gracias, Carlos. Merecidos los aplausos. Si algún compañero, como habíamos hecho en el inicio, como habíamos dicho, tiene algo que preguntar, abrimos el debate antes de darle la palabra al doctor Villafore. Así que cualquier pregunta, bienvenida. Hay una que justo me preguntó el compañero secretario general de Saitero recién, que no es menor y que se la quería hacer al doctor Pacman. No sé si, para no ser tan extensivo, pero por lo menos aclarar sobre el impuesto a la ganancia. Me preguntaban sobre el juicio que había llevado adelante el sindicato contra el gobierno anterior por el tema del impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia manoseado y puesto de manifiesto para engañar a un montón de trabajadores, porque si se acuerdan, este nuevo gobierno dijo que el primer día lo eliminaba. Hoy tenemos más trabajadores que pagan ganancias. Así que le voy a explicar rápidamente cómo fue lo del juicio al Estado por el impuesto a la ganancia. Carlos, yo me acuerdo que vos una vez venías de Villa María, los compañeros de San Cacha en una huelga nacional, estábamos haciendo paro por paritaria, y justo pasa el compañero Carlos, se queda ahí con nosotros charlando y nos comentaba que había metido una denuncia en Villa María por el tema de impuesto a las ganancias. En ese tiempo, estaba el gobierno anterior, ya nos descontaban ganancias. Y ahora con este nuevo gobierno, por lo menos en el sector donde trabajamos los aceiteros, ha subido un 60% a los trabajadores que les contaban ganancias. En el gobierno anterior nosotros éramos 7 de cada 100 trabajadores. Ahora somos 67 de cada 100 trabajadores que pagamos ganancias. Por eso era lo que quería preguntarle, Carlos. Sí, les comento rápidamente. Hay una cuestión técnica por la cual una asociación sindical no puede plantear una acción de amparo por el impuesto a las ganancias. Esto se había planteado en la ciudad de Córdoba a través de unos cuantos gremios del Estado. Un prestigioso colega de la ciudad de Córdoba lo había planteado. Eran como 8.000 trabajadores más o menos que representaban todos esos gremios, y desde el primer Tribunal Federal de Córdoba hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dijeron que no correspondía, porque no había una representación del sindicato para una relación entre un trabajador y el fisco. ¿Entienden? Una relación de orden impositivo, no era un planteo laboral. ¿Está claro? Entonces, no le abrí la puerta al sindicato. Yo cada vez que venía al sindicato me encontraba con un secretario general que bufaba, por lo menos, y decía, ¿cómo puede ser? ¿Y cómo? Hasta que un día lo dice con una claridad que me despierta del sueño que tenía yo, y me dice, ¿para qué miércoles, un poquito más subido era, vamos a la paritaria si después nos meten en el bolsillo, la mano en el bolsillo? Es más, gran favor le hago al trabajador si le subo el sueldo, que lo alcanza el impuesto de la ganancia y entonces pasa a cobrar menos. Ahí empezó a hacer ruido el asunto y en realidad fuimos a los tribunales federales de Villa María a que nos abrieran el amparo. La acción de amparo, yo siempre digo que hay que ganarla 2 veces por lo menos. Primero para abrirla y después para que te den la razón. En ese caso ya sabíamos
¿cómo no nos iban a dar la razón si íbamos a la relación de que representamos a todos los trabajadores químicos y petroquímicos? No. Fuimos porque la Constitución dice que los sindicatos se pueden sentar a negociar con las cámaras empresarias el convenio colectivo de trabajo. Y lo que de ahí digan es palabra santa. ¿Sí? La actualización que se hace con paritarias, la actualización salarial que se hace con paritarias es una actualización del convenio colectivo de trabajo. En el ejercicio de esa facultad que le ha dado la Constitución a los sindicatos de ir en representación para actualizar el convenio colectivo de trabajo, es que se presentó el sindicato químico de Río Tercero y dijo: señores, ¿para qué me da la facultad? Más o menos dijimos, no sé para qué me invitan, si saben cómo me pongo. ¿Para qué me llevas a negociar la paritaria si después con una ley de inferior jerarquía me vas a quitar la plata que me diste? ¿Qué me estás amparando, Estado? ¿Qué me estás dando? Si son jerarquías constitucionales. Bueno, afortunadamente la primera parte de ese amparo se ganó, se abrió el amparo, se notificó al Estado Nacional y después en la resolución del amparo se ratificó por parte del Tribunal Federal de Villa María que era correspondiente la vía del amparo por la forma que se había planteado. El Estado y la AFIP se defendieron con todo lo que le pasó en Córdoba, no le llevaron a punto en eso, pero sí el juez federal consideró que sostener que el Estado con los impuestos tiene la misma o mayor jerarquía constitucional que el derecho que tiene un gremio a negociar sin que le saquen la plata después a su beneficio. Lo puso en igualdad de jerarquías y ahí quedó el planteo de este amparo. Lo que no quiere decir que el camino no esté abierto. El camino está abierto, tenemos que profundizar en dónde está la violación al derecho del trabajador, porque si bien es cierto que el Estado hay que sostenerlo, acá parece que el hombro lo ponen pocos. Y cada vez ponen más, son más los pocos que ponen muchos. Y hay unos que son muy pocos que no ponen nada, pero tienen demasiado mucho. Esa es la situación más o menos, espero que haya quedado claro. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer la posibilidad de estar ante la gran cantidad de compañeros, organizaciones sindicales, muchas de ellas militamos y trabajamos juntos, con algunas no, pero nos sentimos muy cercanos en la cotidianeidad, que normalmente es la de la batalla, así como el colega, el compañero que trabaja con trabajadores, así lo he hecho toda la vida, de manera que también, a propósito de lo que se nos invita a decir, no hay ningún intento académico ni ningún intento de hacer historia. Uno habla del lugar donde vive y por tanto desde allí van a ser de alguna manera las palabras en un tema que es muy delicado. No se nos pasa por alto, que, o diría, en la historia argentina, normalmente, aquellos sectores que venían a enfrentar a los trabajadores como clase, a los trabajadores como conjunto, indiscriminadamente, cuando uno habla de grandes reformas laborales, cuando habla de grandes intentos del neoliberalismo, el liberalismo por ir contra el conjunto de los trabajadores, normalmente tenía recuerdo de gobiernos o formaciones que eran dictatoriales, que eran extrañas a la democracia. Entonces este tema es muy delicado, lo pongo como en primer lugar porque quisiera yo dejarlo salvado, no salvado en el debate, no salvado en la discusión, porque justamente este es un tema que no se está a flor de piel y es obligación de los trabajadores ponerse de acuerdo con esto, porque si no, este tema puede ser un obstáculo para algunos puntos de común. Este gobierno ha sido votado por numerosos compañeros que algunos de ellos tendrán presentes
Entonces entiéndase que cuando uno habla desde el punto de vista de lo que cree que es la acción que se desarrolla a partir de la reforma, etcétera, etcétera, no lo hace en función de la defensa de un gobierno o no, de un sector partidario o no, o de un partido político, sino lo habla desde el sentido de la clase trabajadora. Y este es un concepto que a veces es difícil de agarrar, porque en nuestra cotidianeidad, en nuestro diario de venir, uno no habla de la clase como una agrupación que nos tire. Uno habla normalmente del lugar a donde la famosa grieta te ha dejado, a donde el lugar político de discusión que parece ser solamente un lugar partidario de discusión. Entonces, este momento de reflexión nos obliga a un esfuerzo enorme, a todos. Y quisiera que de mi parte, de ninguna manera, ninguno de los compañeros sintiera que alguna de las referencias de las cuales solo yo me hago cargo, porque hablo en este caso en nombre personal, pudiera herir o interferir alguna de las decisiones o ideas o militancias que los distintos compañeros pueden expresar, porque en la historia de la clase trabajadora, si algo ha podido resolverse, son las diferencias ideológicas de los compañeros, que desde que el movimiento obrero lo es, y ya lleva más de 200 años de historia, ha tenido que resolver las diferencias, porque justamente una de las virtudes que hacen a la fortaleza histórica de la clase trabajadora ha sido poder resolver sus diferencias políticas en la acción. Esto lo demuestra la historia. Tal vez para los trabajadores argentinos esta sea una nueva oportunidad para hacer lo que ya más de una vez ha hecho, y es poder resolver sus diferencias políticas en la acción, en puntos de encuentro que le permiten ir a veces contra aquello que, tal vez como manifestamos, sea nada más y nada menos que un intento de quitar, de hacer peyorativo, de bajarle la calidad a lo que los trabajadores entienden como sus reivindicaciones históricas. Carlos lo hizo, charlábamos y conozco de sus cualidades y el trayecto de su introducción, que me permite a mí ir más rápidamente a una pregunta que me parece clave antes de hablar mínimamente de la reforma y no extendernos tanto en lo que decimos, sino fundamentalmente en las preguntas. Pero hay que poner en claro qué es lo que se reforma. Si uno habla de la reforma y dice esta es la reforma, pero no sabe a dónde apunta, uno se queda como desconociendo, y para esto hay que hacer un poquito de esto. Vamos a ir de menor a mayor. La gran mayoría de los sindicatos privados, todos los sindicatos privados y los trabajadores de esos sindicatos, es decir, uno diría en este momento el 100% de los trabajadores privados argentinos tienen un convenio colectivo. Es fruto de su propio esfuerzo militante que hizo que en los años 70, fundamentalmente, aunque la ley es anterior a los años 70, si diera la primera ola negociadora colectiva, es decir, sentarse en una mesa con un empleador, el sindicato, con un empleador o grupo de ellos, y negociar un convenio colectivo. Por supuesto que esta negociación es permanente. Cuando uno dice que uno se encuentra a discutir salarialmente todos los años, esto es continuidad de la negociación colectiva, ¿sí? Lo que pasa es que lo que no se está plasmando es en reformulación de convenios colectivos enteros. Y entre nosotros que somos trabajadores, uno tiene que entender y decir el porqué, con nombre y apellido. Porque la convención colectiva tiene una cláusula que nació siendo meramente procesal. Buscaba dar respuesta a qué pasaba con un convenio colectivo que tiene plazo de duración, 2 años. ¿Qué pasa cuando pasaban esos 2 años y se iba a caer? Entonces se decía, hasta que hagamos un nuevo convenio colectivo, este convenio colectivo sigue vigente. Eso se llama principio de ultraactividad. Mientras, hasta que negocie uno nuevo entero, este sigue vigente. Por supuesto que los trabajadores, que en los años 75, en otro estado de avance de la clase trabajadora,
en donde llegamos a tener por segunda vez en la historia, y única y última vez, casi el 50-50 de la distribución del ingreso. A ver, en el año 74, Argentina tuvo un reparto de la riqueza que llegó a estar un punto a favor de los empleadores, de los capitalistas, de los dueños del capital, y casi empatado a la distribución. 51-49, era 49,7 a 50 y pico a favor de los capitalistas. Por supuesto que eso no era solamente una movilización, como se quiere, en una versión nos quiere contar, de lo que después vino con la dictadura, de que eso era porque un grupo solamente podía llevar esa tensión. La clase trabajadora había organizado su acción política de tal manera de poder llegar a esos beneficios. Por eso, la gran mayoría de los convenios colectivos en Argentina llevan barra 75, que es el año en que se firmaron, ¿sí? Y muchos de ellos no se han renovado. Y uno diría, pero ¿cómo no se renovó si esta herramienta tiene que renovar? Y bueno, pero también hay que preguntarle a los trabajadores, en su astucia y en su inteligencia, si podemos hoy sentarnos a negociar y volver a tener el convenio que tuvimos. Y si no podemos hoy, ¿y por qué lo vamos a entregar? Si la ultraactividad nos defiende y nos dice que mientras no tengamos un nuevo convenio colectivo que querramos firmar, aquel está vigente. Por supuesto que esta regla, este paraguas, de alguna manera trae algunos problemas. ¿Quién lo puede dudar? ¿Quién puede dudar que a veces los convenios colectivos no se modernizan? Que a veces las categorías incorporadas de los convenios colectivos, sobre todo cuando son procesos productivos que han sido trasvasados, como es la actividad completa del mundo, y en algunos sectores particularmente, pregúntenle a los compañeros gráficos, pregúntenle a los compañeros de prensa, si queda algo de las categorías del año 75, uno lo toma como referencia. El convenio no trae un productor, hoy sin un productor no habría ni radio, ni televisión, ni medio de comunicación. No se imaginaba la existencia de internet, imagínense, ¿no? Bueno, pero entonces uno diga, si me permite, sobre una base para el trabajador, vamos a hacer una suerte de pirámide. Uno dice, los trabajadores tenían los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Tardíamente el Estado le dio el derecho a los trabajadores a tener sus convenios colectivos. Tanto es así que ATE pudo recién firmar en el 2006 su primero, cuando estamos hablando que los privados en el 75 en su gran mayoría, porque los estados nacionales, no importa qué gobierno sea, no quieren discutir con sus trabajadores los derechos del empleo público. Por eso en Córdoba ningún sector de empleo público tiene un convenio colectivo. Son ordenanzas, decretos o leyes las que gobiernan los derechos y las obligaciones de los trabajadores. No son negociables. La excepción, diríamos, es el convenio 214/06, que rige de alguna manera parte de la actividad de los empleados públicos nacionales, en donde ATE es representante fundamental, diríamos, más allá que el otro sindicato UPCN no acuerde, digamos, normalmente con la política gremial que lleva adelante los compañeros de ATE, se firmaron conjuntamente con el sindicato. Fíjense, entonces diríamos, los CCT, los convenios colectivos de trabajo, son la regulación que la gran mayoría de los trabajadores argentinos tienen. La ley de convenios colectivos, la 14250, dice que los convenios colectivos nunca pueden ser menores en su derecho que la ley de contrato de trabajo. De manera que hay un estandarte, diríamos, pónganlo arriba o abajo, como quieran. Los convenios colectivos tienen que ser mejores que la ley de contrato de trabajo. Si el convenio colectivo dice, si la ley de contrato de trabajo dice que hay 8 horas de trabajo máxima por día y 48 horas semanales como máximo, como techo, no como piso, que algunos empleadores, uno todos los días siguen diciendo que ese es el piso, no, eso es el techo, no más que eso, nunca más que eso, ¿está?
Entonces, ¿qué hace el compañero que va a negociar el convenio colectivo? Dice, no, pero mi actividad, no 8, 7, 6. Y así es como los convenios bajan, mejoran por el mismo salario, horas menos, u otras formas de organización que la actividad requiera, por abajo y por mejor que la ley general, ¿sí? La ley de control de trabajo es nuestra ley del año 74, fruto de Becerra, ¿sí? De Norberto Centeno, desaparecido por esta ley. Yo recuerdo que fue encontrado junto con Frondizi, Silvio Frondizi, el hermano que fuera presidente, al costado de la Ruta 2, la ruta del Mar del Plata, fue secuestrado junto con los abogados Tomás Fresneda, padre de conocedor de Fresneda, y Pizzi, y 8 abogados más en lo que se denominó la Noche de las Corbatas, secuestrados, y particularmente Norberto Becerra, aparecido en el pecho, marcado con una púa LST, para que quede claro cuál había sido su máxima ofensa a los que mandaban a los militares del momento, que era haber imaginado la ley de contrato de trabajo. Año 74. Masacrada en el año 76 por los militares, subsistió y subsiste hoy con el mismo número, y es la ley general para los trabajadores privados argentinos. ¿Está claro? O entonces uno diría, ¿cuál es la base que tiene un trabajador argentino? Seguramente primero su convenio colectivo, segundo la ley de control de trabajo, y arriba de esto hay algo, y arriba de algo está la Constitución Nacional, y en el artículo 14 bis garantiza, enumera cuáles son los derechos básicos que la Constitución. Yo le diría a algunos, si tienen un celular a mano, que ponga 14 bis de la Constitución Nacional, porque me gustaría que lo veamos. Porque, y la pregunta es una pregunta para que la respondamos luego, pero que alguien la anote, para que puede la plataforma de un partido político presentar elecciones que gana, aunque que arrase, por el solo hecho de ganar las elecciones, abrogar la Constitución. Miren, que yo sepa, la única forma de abrogar la Constitución es llamar al Paraná a una constituyente nacional y que los constituyentes modifiquen la Constitución. Si no, no hay plataforma política, por importante reconocimiento que haya tenido las urnas, que pueda abrogar la Constitución. Digo, ponemos de acuerdo. Lea, joven. El trabajo en sus diversas formas. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Dos puntos. Fíjense, el trabajo, todo el trabajo, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, dice. No dice al mercado, no dice a los empresarios para que hagan plata, para que nos den trabajo nuevo. No dice a un clima de negocio que permita que llueva de inversiones para que después que lluevan de inversiones haya más trabajo y todos tengamos más trabajo. Empecemos consumiendo. No dice. Dice que las leyes asegurarán al trabajador, ¿está? No al empleador, no al empleador chico, no, al empleador grande no, pero el chico sí, porque es parecido a nosotros, vive en el mismo pueblo, vamos a la misma escuela. Hace una definición. ¿Qué cosas son las básicas? Fíjense en el plano individual. Primera parte del 14 bis. Sí. Condiciones dignas y equitativas de labor. Fíjense en lo que el doctor decía. ¿Puede este sistema de ART y este sistema de obras sociales asegurar condiciones dignas y equitativas de labor? Cuando lo único que se preserva con estas leyes son las cajas de la asegurada de riesgo de trabajo, o el mantenimiento de las cajas de las obras sociales, y en segundo orden está la vida, y en segundo orden está la salud, y ni hablemos de salud mental de las cosas. Pedir Suiza, diríamos, hay un desarrollo constitucional evidente, ya hay temas de agenda, ¿no? Siga. Jornada limitada. Jornada limitada. Descanso y vacaciones pagados. Descanso y vacaciones pagas. Retribución justa. Retribución justa. Salario mínimo vital y móvil.
Salario mínimo vital y móvil, no el salario mínimo este que se firma vergonzosamente en la comisión todos los años del salario mínimo, sino el salario mínimo del artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Fíjense, el artículo 14 dice, en su primera parte dice salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Y esto está reglamentado en el artículo 116 de la LST. ¿Lo tenés ahí a mano, Miguel? Sí. Hay una norma vigente, obligatoria, que está en la Ley de Contrato de Trabajo para el conjunto de los trabajadores que reglamenta el mandato que le ha dado el constituyente a la nación argentina. Asegurar un salario mínimo vital y móvil para el conjunto de los trabajadores argentinos, ¿sí? Vamos a ver qué tiene que contener el salario mínimo vital y móvil. Yo les pido, por favor, que hagan cuenta. Si alguno tiene que hagan cuenta, ¿está? Más o menos, ¿no? Pero más o menos hagan cuenta. ¿Entendés? Sí, está todo ahí. Espera que el asistente viene a ver. Y se achancha, son los aceiteros. Salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, es decir, ingreso, sin extras y sin carga de familia, en su jornada legal de trabajo, sin extras, en la jornada legal que le toque, de modo que asegure, hagan números, alimentación adecuada, vivienda digna, educación, Esparcimiento, vacaciones para. no, pero alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Digan un número, a ver. ¿Cuánto vale eso? 30 lucas. ¿Ah? Omar, que es un tipo cuidadoso con la plata, con 30 lucas, arregla. Llega. Pero están 10.000. Claro, están 10.000. Miren, hay un mandato vigente que nace de la Constitución. Y si ustedes dijeran, bueno, pero ¿y esto tiene alguna apoyatura internacional? Sí, la Constitución dice que es parte de la Constitución, aunque no esté anotada en la Constitución, aquellos convenios que la Argentina firma en carácter de acuerdos, tratados bilaterales o internacionales. ¿Sí? Por eso, los convenios de la OIT, por ejemplo, que es la Organización Internacional, disculpen el colorido, por ejemplo, en su convenio 87 o 98 va a asegurar la representación sindical, va a asegurar la representación sindical y la tutela de los representantes sindicales como primer convenio internacional que Argentina viene a firmar, ¿sí? Entonces uno dirá, a ver, ¿cuál es la base que articula la existencia de esta normativa a favor del trabajador? Yo le decía Centeno en su inteligencia, el autor de la ley, y él lo escribe, dice, no es suficiente, porque lo decía el autor, es tan compleja la relación laboral que enfrenta a la oveja con el lobo en una diferenciación de poder tan importante al momento del ingreso al trabajo. Imagínense usted sin trabajo, hoy o en época de desocupación. El día que uno va a pedir trabajo, el laburante que entra a trabajar, y acuérdense ustedes los que están en fábrica o los que están en oficina, hay gente que entra a trabajar y va al baño y le pregunta al compañero ¿a qué hora salen? El negro no sabe ni cuántas horas labura. La primera semana no sabe si tiene que ir el sábado, si dice el sábado y domingo. Es famosa la chiste de los compañeros que no hacen ir solo al negro el sábado, no tiene nada, y el vago va. Porque el día que yo quiero buscar laburo, digo que sí a todo. Como en otras situaciones, digo sí a todo. Porque el poder de lo que significa tener un laburo. También lo es el momento que estamos trabajando. Y quien no sabe, los apriete. Personalizado.
para mantener el trabajo. Y en esta época, eso vale, cuando voy a decir pierdo el trabajo, sí, yo puedo, total, pero ¿qué pasa si me quedo, si no encuentro? Y hablemos del momento en que la cosa está que pela, como en muchos sectores, y las discusiones son al final del contrato, ¿sí? Es decir, la diferenciación de poder entre el empresario a la hora de entrar a laburar, durante el trabajo, al final del trabajo, son tales que los tipos dijeron no hay otra forma que equilibrar lo que en la realidad es un tipo así con un tipo así, de subirlo a este, ponerlo a la misma altura, pero para subirlo necesito una normativa laboral. Nada más ni nada menos que eso es el derecho al trabajo. Nada más ni nada menos que eso es la normativa laboral. Un conjunto institucional, orgánico, de normas que ponen, le dan un basamento irreal, diríamos, ficticio, sí es ficticio, pero que hace que el trabajador pueda pararse, y creemos la ficción que de pronto un trabajador aceitero, por poner un ejemplo, se pone a discutir con Bungie Ball. Sí, se sentaron en una negociación a discutir con Grocopatel, o con Molino, o Pérez con Pan. Eso es posible porque hay una institucionalidad, que es este conjunto normativo que lo permite. ¿Sí? Y Centeno, cuando fue a la ley de contrato de trabajo, dijo, a mí no me basta decir cuántas horas van a trabajar mínimo, cuánto es el salario, cómo hay que organizar las vacaciones, cómo hay que organizar la nocturnidad, el trabajo con mujeres, todo lo que la ley de contrato de trabajo contiene, que es todo el trabajo. Mucho más importante, esos son sus primeros 8 artículos, que son los principios rectores de la normativa laboral. ¿Cómo? Porque el tipo sabía, por experiencia militante, que si uno pone la norma, después pone el convenio colectivo, pero permite que el trabajador en la intimidad vuelva a estar encerrado con el empleador y le dice que las renuncias que el trabajador haga a los mejores derechos que la ley son válidos, todo este monumento es como un globo, no le voy a poner color. ¿Ah? Sin el principio rector de la irrenunciabilidad, todo esto que costó pelea, lucha, sangre de 150 años, no estamos acá para hacer un curso de historia, pero ustedes lo conocen bien. Todo eso es letra muerta, porque basta que yo encierre un grupo de trabajadores, yo empleador, y los apriete de tal manera que renuncien, le ponga el papel, renuncia a esos derechos, y está bien, el convenio colectivo dice que el salario mínimo son 20 lucas, pero ahí usted firmó por 17, usted firmó que va a trabajar 10 horas, vos firmaste que no tenés franco. El principio de la irrenunciabilidad dice que cualquier convención que el trabajador haga con el empleador es nula y de nulidad absoluta. Lo trata como un chico, como un pavo el trabajador. No lo deja decidir sobre sus propias cosas. Fíjense, uno diría qué defensor, pero de alguna manera es una suerte de decirle al trabajador, vos como un niño, el niño va, compra un auto, vuelve con el auto, el padre dice atrás, devuelve el auto. Y el empleador, ¿cómo le da un pibe? El trabajador no puede firmar en su contra. ¿Está claro? Principio de renunciabilidad. Eso es central en la articulación y esto no sea letra muerta. ¿Cuál es, atrás de un montón de ruido que hace la reforma, lo primero que quieren cambiar? Artículo 17 del proyecto de reforma que ha sido introducido el 28 de abril al Senado. El principio de renunciabilidad. Un caballo enorme, blanqueo laboral, tiene casi 47 artículos, la agencia de tecnología médica, todo eso tiene, después vamos a hablar de todo ese gran caballo de todo para meternos en el artículo 17, que en un párrafo, quiere darse cuesta 150 años de militancia. Tal vez crean que como viene el mundial, como estamos distraídos, como estamos peleando, si somos macristas, no, vos sos cristinista, vos no, lo que pasa es que nos meten lo dice indirectamente, porque había recibido críticas el año pasado
Recuerden ustedes que la reforma, su conjunto, estaba en Cámara de Diputados y tenía que ser tratada al otro día del 18 de diciembre de la reforma previsional. Ese día, un tenso día para los argentinos, que tuvo un aire de recuerdo de las últimas jornadas del 2001, los tipos decidieron que no podían atravesar y por eso decidieron cambiar su estrategia. Dividieron el proyecto en varias partes y ahora hicieron una iniciativa de presentar 3 partes. En la primera parte, escondidito, está el principio de responsabilidad. ¿Qué dice? Que cuando el trabajador, fíjense, viene diciendo no, dice el encabezado, con todos los acuerdos individuales que el trabajador haga, que reformulen la ley, el estatuto de las comisiones colectivas son nulas y nulidad absoluta. Ah, bueno, qué tranquilidad. Después dice, pero las renuncias a las que acuerde son válidas si se hacen y que pasan por un juez laboral o un ministerio de trabajo o quedan firmantes en tribunales públicos. ¿Cómo? Te dice que son nulas, pero si las firmamos con un coso delante, son válidas. Entonces, si me preguntan cuál es la primera y gran cuestión de la reforma, y por supuesto, para poder destruir la ley, a ver, si me permiten un segundo, no es la primera vez que en Argentina vienen por nosotros. Ya pueden cercar los 90. Y el dolor y los estragos que hicieron, una parte importante de lo que estamos acá, la vivimos en el pueblo. Una parte que de hoy veo, por suerte, gracias a Dios, por fuera, conjunto de compañeros mucho más jóvenes, que seguramente lo pueden haber vivenciado de su padre, no lo habrán vivido en carne propia. Pero fue parecido el proceso desde el punto de vista formal, de buscar, de quitar leyes. En el sector público, pregúntale a Cris, ¿no? Grande protagonista, con más de 1 millón de trabajadores despedidos, ¿no? Ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra, y 400.000 trabajadores afuera. Esa cotidianeidad vino acompañada de la reformulación de las leyes. Entonces aprendieron los neoliberales, ¿no? Que no tienen partido, porque su única ideología es transformar el resultado de lo que hablamos antes. Siempre pongo un ejemplo, y no quiero comparar, ¿no? Que se me entienda bien, es solo un ejemplo didáctico. Cuando Argentina iba a ingresar al 76, dijimos que estaba el 50-50. Es decir, 50% casi para los trabajadores, 50% del PBI para los capitalistas. Cuando la dictadura se fue, ¿saben cómo era la proporción? 78 para el capital, vamos a ponerlo, 22 para los trabajadores. Este fue el resultado de la dictadura. Por eso la dictadura se encarnizó con los delegados gremiales y con las comisiones internas. Porque el proyecto político era redistribuir el mayor punto de igualdad que Argentina había llegado sin necesidad de haber fundado ni una república socialista ni una república comunista. La había realizado en democracia, con todas las imperfecciones, y esto podríamos, y si comemos asado ya pero quiero decir, estos son datos pragmáticos. Obviamente que hoy el destino de toda esta discusión es qué resultado va a haber después del intento de la reforma respecto a la distribución de la riqueza. Y está claro que en pocos días, en menos de 3 semanas, hubo una devaluación del 20%. Para la mayoría de nosotros, que viven con peso, eso significa que compramos el 20% menos. Eso significa que se devalúa el 20%, significa que lo que recibimos en la paritaria vale un 20% menos. Eso fue en lo indirecto. Uno imagine si los trabajadores individualmente pudieran renunciar, ¿sí? En este proyecto que ha sido instalado, como digo, en el Senado, en su primera etapa, lleva el nombre de blanqueo. Y presento esto porque es lo primero que está. Ustedes saben que Argentina tiene un flagelo. Flagelo que es un resultado. Hay 2 flagelos que yo no creo, son flagelos, son
dolores, son cuestiones que la sociedad argentina no debate, pero son los verdaderos pecados de nuestra organización. Uno es el empleado público nacional, provincial, municipal, de comunas, que perdió el derecho a la estabilidad que la Constitución le da, esté precarizado en contratos, contratitos, monotributitos, oscuridad, y si los dejo hablar van a dar cada uno una versión nueva del fraude laboral. Fíjense, para que la Constitución manda estabilidad para el empleo público. Y en eso, fíjense, no hay distinción entre este gobierno, el otro y el otro, porque esto es una deuda de la democracia para acá. Hablemos de la democracia. En el sector público. Y en el sector privado, la negritud laboral, que es la misma cara, pero en el sector privado. El trabajo en negro. 5 trabajadores de cada 10 está en negro o en gris. ¿No? Gris claro, gris oscuro. Es decir, el que está completamente en negro o está mal la antigüedad o no le dicen que trabaja mediodía y trabaja el día entero. O bueno, todas formas de evadir que el pago de lo que se dice no se puede pagar. No se puede pagar, es mucho lo que cobra se lleva el Estado al final trabajamos para financiar el Estado. A veces nosotros lo escuchamos en la discusión paritaria. Embargo, que con un camión de aceite de soja pagan un año de salario. Y nos dicen, nosotros que trabajamos por el Estado y sabemos que salen en negro los camiones por la ruta, ¿viste? De soja que a la vez compraron en negro en un cruce de camino. Vos decís, Dios mío. Y bueno, hay que ¿cuánto será? Hay que decir, sí, claro, que es Maquistán. Y como uno no tiene prensa, entonces a la noche la prensa dice que es cierto que los propios empresarios trabajan para el Estado y que se pueden mantener los costos, qué sé yo. Empieza a flotar la idea de que el trabajo en negro tiene una razón de ser, que hay como una razón en los hechos que legitima. Parece que el proyecto blanqueo de alguna manera toma esta impronta. Porque hoy la ley dice, por una vieja ley del año 91, que el trabajo en negro, si el trabajador intima que lo blanqueen, hay que tener mucha valentía para intimar al empleador, pero si lo hace, y el empleador no blanquea, tiene una indemnización a favor. ¿Sí? ¿Cuál es el centro neurálgico del blanqueo que se ofrece como proyecto? Quitar las multas al empleador de trabajo en negro. A partir de esta ley, el empleador que registre espontáneamente no paga multas, no le paga todo lo que le debió, es sonerado de capital, multa e interés. Y además no tiene estas multas particulares que le tiene que pagar el trabajador. ¿Sí? Mi pregunta, esta es en síntesis la reforma respecto al empleo, al blanqueo. Mi pregunta es, lógicamente, supóngase yo soy empleador hoy. Hoy, si yo blanqueo, tengo que pagar multa, intereses, capital, pero además los trabajadores, ¿sí? Mi pregunta es, si me están diciendo que acá 15 días van a reformar la ley, no voy a tener que pagar intereses, multa ni capital, y a la vez no le voy a tener que pagar al negro por blanquearlo, ¿qué voy a hacer? ¿Le sale blanquear hoy? No, se estimula, continúa igual, y cuando llega allá, como no hay multa, ¿sabes cuánto es la multa por mentir a partir de la ley? Medio salario mínimo, pero no es del 116. El de 10, 5 lucas. A ver, si yo tengo un plantel de trabajadores negros, de 50 trabajadores negros, y me van a cobrar una multa de 5 lucas, ¿qué haré ustedes? Digo, si fuera el empresario, no se aguta, hagamos un roleplay. Pero claro, meterle para adelante. Bueno, difícilmente entonces, si uno conoce mínimamente la naturaleza humana y sobre todo el empresarial, este proyecto pueda producir el efecto que dice la exposición de motivos, que es erradicar el trabajo en negro, el flagelo, para el empleo público
No hay, y no nos atrevemos los que estamos cerca del Estado Nacional a preguntar, porque no voy a decir que no va a hacer falta, porque no va a quedar ninguno, no quisiéramos que nos conteste. Miren, se complementa, diría yo, los otros dos proyectos. Uno que es realmente un proyecto insignificante en valor, no digo que no sea importante, pero desde el punto de vista de la trascendencia de esto que estamos hablando, que es el proyecto de pasantía, y un proyecto que sí es estratégico, que es la Agencia de Tecnología Médica, que viene a crear un organismo obligatorio de consulta para los jueces que den amparo contra obras sociales. Hoy entre lo que las obras sociales pueden pagar, o deben pagar, y lo que se obliga, hay una distancia enorme, y eso se resuelve en amparo, ¿sí? Hoy va a ser dictamen obligatorio de la agencia, y este fue un acuerdo con la CGT cuando era triunvirato, para permitir el financiamiento de la obra social a cambio de la aprobación del proyecto de ley. Con lo cual, esto va a traer seguramente cola. Por el fin, ustedes saben que el trabajador cuando lo despiden tiene una indemnización, se llama indemnización de 2,45, indemnización por despido arbitrario. Por supuesto que la reforma, por como siempre además, quiere bajar el monto. Bajarlo de tal manera que de la ley de contrato de trabajo, que después se aplique en cada convenio, no incluya, ustedes saben que la fórmula de despido es un salario mensual por años de antigüedad, ¿sí? Este salario, dice la ley, tiene que ser el mejor del último año y debe incluir todo lo que gana. ¿Qué viene a decir? No va a incluir todo. No va a incluir premios, no va a incluir reconocimiento de gastos, no va a incluir remuneraciones pagadas como no remunerativas, no va a incluir aguinaldo, no va a incluir vacaciones, el básico pegado. Pero son muy pocos los sindicatos que en todos estos años, califíquenlo como quieran, pasados, han logrado restablecer su salario y tienen una conducta. Yo hago solamente de sindicatos y les puedo asegurar que peleamos mucho, es decir, no es falta de voluntad de los sindicatos, pero no se puede a veces lograr por parte de fuerza gremial clarificar. Entonces uno agarra un recibo de salario y tiene un básico que es el 50% de lo que se gana, y después empiezan los adicionales, los premios, los recontrapremios, el premio del premio. Seamos sintéticos, eso no va. A ver, yo he salteado una serie de detalles importantísimos si nos estuviéramos acá en un intento de hacer una cuestión exhaustiva del avance de la reforma, ¿sí? Mucho más si analizáramos la reforma del año pasado. No es que digo que no lo podemos hacer en otras oportunidades, con el colega, pero a mí me parece que esto es lo central para mí, y a la vez, agradeciendo nuevamente la invitación a que a veces cuando uno relata esto, la cosa es oscura y uno medio que ¿no? siente el golpe de lo que se viene. Quisiera que no fuera un golpe que nos tome mirando para adentro, que nos meta para adentro de la casa, que nos haga ver con recelo y con miedo al propio compañero como si fuera mi enemigo, sino que fortalezca esto que ustedes están haciendo, que para mí es emocionante. Bueno, compañeros, para seguir con la jornada, nos gustaría que, bueno, si hay dudas y preguntas, comencemos, así seguimos, y después de eso vamos a hacer la lectura del documento, así que por favor les pido que si se pueden quedar, es importante porque ya estamos en el cierre. Por favor les pido si tienen preguntas, que levanten la mano, así le damos la palabra. No hace falta el micrófono, simplemente un gran desazón de estar hoy acá, ¿no? Porque este es un punto. ¿Cuáles son sus necesidades? Podríamos hacer el listado que recién escuchamos, 116, poner el precio.
Y llega y dice, mira, esto cuesta en promedio alquilar, esto cuesta o pagar una cuota de un hipotecario, porque si yo tengo que vivir con mi viejo, digamos, tengo 55 años, pero ¿cómo? Esto vale alimentarse más o menos en un promedio común, esto vale ir al supermercado, esto vale mandar a los chicos al colegio, esto vale pagar el cable, ir 2 veces al cine. ¿Me entendés? Entonces hay una franja, para esta familia saldrá 30, para esta saldrá 35, pero más o menos podemos decirle al empleador. Lo que pasa es que los empleadores nunca nos dicen su costo. Hasta que te... Al constante aumento, el techo de las paritarias del 15%, el aumento de las tarifas de energía eléctrica, gas, agua, combustible, transporte, los aumentos de los precios de los alimentos, la constante inflación, la continuidad de despidos, cierres de fábricas, la disminución del presupuesto en educación, salud y el desfinanciamiento generalizado del Estado componen el cóctel ideal para sumergirnos en la miseria y la pobreza. Hace pocos días fuimos testigos del mayor acto de defraudación del mandato popular, el futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con un crédito stand-by es muestra de ello. Esto no es ni más ni menos que regresar a los tiempos de la peor crisis de la Argentina, con fórmulas de profundo ajuste, que los únicos que la padecieron fueron los trabajadores y las clases sociales vulnerables. No nos queda ninguna duda que este acuerdo se plasma ahora, pero que comenzó a gestarse desde el inicio de la asunción de Cambiemos, y que el primer paso de consolidación fue la reforma previsional y el segundo paso será implementar la reforma laboral. Es importante remarcar que la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional supone que el camino para recuperar la economía pasa por quitarles los derechos a los trabajadores y de la manera aumentar los privilegios de los grandes monopolios multinacionales. Es por esto que los trabajadores debemos no caer en la trampa de creer que los salarios de miseria y la flexibilización del trabajo genera estabilidad laboral. Las reformas tributarias, previsional y el proyecto de la reforma laboral buscan debilitar el movimiento obrero. Creemos que el Estado garante de derechos en su rol de articular del trabajo, creemos en el Estado garante de derechos en su rol de articulador del trabajo, pero no avalamos que el Estado busque reemplazar el trabajo generado por el mercado interno por inversiones extranjeras provenientes de empresas multinacionales que ven al salario únicamente como un costo que hay que bajar. Ante todo esto, vemos la necesidad de construir la mayor unidad posible entre movimiento obrero y el campo popular, para que sea este nuestro pilar fundamental y frenar el proceso de feroz ajuste que hoy atravesamos, además de esta política reformista que nos verá sometidos a que con nuestras vidas paguemos sus ganancias. En la culminación de este plenario, ratificamos en su totalidad las consignas que venimos sosteniendo desde el primer documento de declaración de la Mesa de Unidad Sindical y expresamos nuestro total apoyo a la Marcha Federal por la Educación Pública, a la movilización del 29 de mayo en la ciudad de Córdoba en conmemoración del 49º aniversario del Cordobazo y en contra de la reforma laboral, política económica y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como así también a la Marcha Federal por Pan, Trabajo del 1 de junio. Y exigimos a las centrales obreras un paro general urgente. Por último, exigimos el cese de la persecución a los trabajadores y trabajadoras y a los dirigentes y activistas sindicales,
a los luchadores sociales, a la intervención de las organizaciones gremiales, como así también exigimos de carácter urgente la liberación de todos nuestros compañeros presos por luchar. Basta de represión. Mesa de Unidad Sindical Río Tercero y Zona, martes 28 de mayo del 2018. Bueno, creo que el documento está claro. No sé si quiere que hagamos una votación o en un plenario. Levantamos la mano por la afirmativa para que se dé difusión a este documento.